Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 53. Hoy nos toca cubrir Efesios capítulos 5 y 6 y Filipenses capítulo 1. Al final de Efesios 4, Pablo comenzó a exhortar a los efesios a demostrar un comportamiento distinto a su pasada manera de vivir, marcando una diferencia entre los creyentes y los inconversos. En el capítulo 5, Pablo va a seguir este pensamiento explicando que mantener semejante disciplina es ser imitador de Dios. En andar en amor somos imitadores de Cristo, quien nos amó primero, entregándose por nosotros. La palabra que Pablo utiliza aquí para amor, agape en el griego, especifica el amor desinteresado y es la misma palabra cual Pablo utiliza en Primera de Corintios capítulo 13. En los versos 3 y 4, Pablo menciona la fornicación, la inmundicia y la avaricia como obstáculos a la santidad. Estos tres no nos sorprenden, son frecuentemente mencionados como pecado entre los creyentes. Pero Pablo va un paso más e indica que cosas tan simples como palabras también pueden ser obstáculos a la santidad. Truanerías indican chistes o palabras crudas. En el verso 5 reitera que tales cosas no tienen lugar en el reino de Dios. En los versos 6 y 7, Pablo amonesta a los efesios a resistir las palabras vanas de los que quisieran engañarlos para que hagan semejantes cosas. Éfeso era una ciudad grande y se prestaba para muchas cosas. Oportunidades abundaban para caer en el error y el pecado. Pablo les insiste que no deben ser partícipes con tales personas quienes los instaban al pecado. En los versos 8 al 14, Pablo utiliza una comparación común entre el pecado y las tinieblas. Semejante al uso del tema por el apóstol Pedro en su primera epístola, Pablo aquí menciona que la luz es semejante al alumbramiento de Cristo en la vida del creyente. El apóstol Juan igualmente utiliza el esquema de la luz y las tinieblas mediante sus epístolas. Pablo en el verso 14 hace referencia a un aparente himno temprano, posiblemente basado en Isaías capítulo 60 y verso 1, cual es lo más cercano a estas palabras en el Antiguo Testamento. La inclusión de Cristo al final del segmento lo hace único. Los versos 15 al 20 son una amonestación para seguir las normas de conducta cristiana, haciendo la distinción entre la vida espiritual y la vida carnal. Noten que el verso 18 no indica el embriagarse del Espíritu, sino el llenarse del Espíritu Santo. El punto es que la embriaguez desilusiona y afecta la cordura, pero la llenura del Espíritu produce los frutos de una conducta correcta. La segunda mitad del capítulo comienza lo que en tiempos presentes veríamos como asuntos de conducta fuera de la iglesia. Sin embargo, debemos notar que las relaciones del hogar para los efesios serían necesariamente las relaciones del templo, ya que las iglesias primitivas se congregaban en los hogares. Por lo tanto, las relaciones familiares como el matrimonio mencionado en este capítulo, como también las relaciones de padre e hijo y amos y siervos mencionados en el próximo, son una reflexión de las congregaciones. Noten que Pablo comienza en el verso 21 con el tema de sometimiento mutuo. Aunque comienza hablando del sometimiento de las mujeres a sus maridos, incluye también el amor de los maridos hacia sus esposas. Todas las relaciones mencionadas en los capítulos 5 y 6 son recíprocas, de manera que Pablo está enfatizando la naturaleza mutua del sometimiento como fruto de la vida espiritual. Cristo es el ejemplo del amor desinteresado, sacrificado, cual debe estar al centro de la relación matrimonial. El capítulo 6 sigue el consejo de Pablo sobre las relaciones. Inicia con la relación de padres e hijos en los primeros 4 versos. Noten de nuevo la reciprocidad de la relación paternal. Los versos 5 al 9 incluyen la amonestación a los amos y los siervos a mantener una relación recíproca de respeto y servicio. Pablo no entra en una discusión a profundidad sobre la esclavitud ni servidumbre, no porque no tuviera opinión sobre la misma, sino porque está enfatizando la reciprocidad en las relaciones como ejemplo del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. En este contexto, Pablo entra en lo que posiblemente sea la sección más reconocida de su epístola a los Efesios. En los versos 10 al 20, Pablo habla acerca de la guerra espiritual de los creyentes y la armadura de Dios. Recuerden que Pablo estaba preso al tiempo de la escritura de esta epístola y hubiera tenido un soldado romano de
cerca para referencia a su armadura. En observar al soldado y posiblemente en conversaciones con él mismo, Pablo consiguió las semejanzas al Evangelio y la vida cristiana. Noten que de toda la armadura, solo la espada tuviera la función ofensiva. La espada mencionada aquí no es una espada como típicamente pensamos. La espada referenciada era como de unas 18 pulgadas de larga e implicaba batalla de cerca. La coraza mencionada como siendo de la verdad no es una referencia a la palabra, cuál es la espada del espíritu, sino a la realidad de la situación. Pablo menciona el yelmo de la salvación implicando defensa contra los argumentos mencionados en el capítulo 5. El capítulo termina con la despedida de Pablo. Menciona que les envió a Tíquico, quien probablemente cargaba la epístola para las iglesias en Éfeso. Tíquico es el único compañero de Pablo mencionado en la epístola. En su segunda epístola a Timoteo, escrita poco después de esta epístola, Pablo le menciona que solo Lucas estaba con él. Esto nos trae al final de la epístola de Pablo a los Efesios y nos trae a la epístola de Pablo a los Filipenses. Semejante a los Efesios, Pablo mantenía una buena relación con los filipenses. Lo que hoy conocemos como la epístola de Pablo a los Filipenses es pensado ser una composición de hasta 3 fragmentos de cartas cuales Pablo les escribió. Aunque hay evidencias literarias para este pensamiento, lo que tenemos hoy día como la epístola a los Filipenses también demuestra unidad de pensamiento y fluye como una epístola singular. Pablo inicialmente visitó a Filipos luego del llamamiento a Macedonia en visión. Se nos menciona lo acontecido en su visita inicial a Filipos en Hechos 16, donde comenzó la iglesia en la casa de Lidia y luego es encarcelado por echar fuera un espíritu de adivinación de una esclava. Estando en la cárcel con Silas, Dios responde a sus alabanzas con un terremoto cual le abre la celda y tienen oportunidad de predicarle al carcelero, quien recibe el mensaje y se convierte. Luego es forzado a salir de la ciudad, pero regresó múltiples veces y siguió la obra en Filipos. La iglesia en Filipos apreciaba el ministerio del apóstol y aportaba financieramente a su ministerio. El capítulo 1 comienza con la mención de Pablo y Timoteo y el saludo de los obispos y diáconos. No nos es claro cuáles obispos y diáconos, pero parece haber sido los de Éfeso, ya que Timoteo le acompaña en la escritura. Pablo no utiliza de una doxología en la introducción de esta epístola, sino de un acto de agradecimiento a Dios por los filipenses. Pueden notar de inmediato el tono de su epístola y cómo es diferente de sus epístolas a los Corintios y a los Gálatas. El agradecimiento de Pablo en este segmento es genuino e incluye una oración por los filipenses en los versos 8 al 10 para que siguieran madurando en su amor los unos para los otros, como también en su conocimiento de Jesucristo. La epístola parece haberse escrita durante el tiempo de sus prisiones, mencionado en los versos 12 y 13. Pablo escribe en parte para afirmar la fe de los filipenses, para que no se desanimaran por lo sucedido con Pablo. Pablo aprovecha la oportunidad para demostrar su gozo de que Cristo estaba siendo predicado en su ausencia. Pablo no ignora el hecho de que algunos predicaban el Evangelio con motivos incorrectos. Algunos hasta deseaban hacerle daño al testimonio de Pablo. Sin embargo, Pablo se regocijaba al ver que el Evangelio se predicaba por boca de otros. Para Pablo, este hecho indicaba que Dios estaba utilizando otros en Filipos para llenar el vacío dejado por el apóstol. De tal manera, Cristo seguía siendo la cabeza de la iglesia y el futuro del Evangelio se veía brillante. En los versos 21 al 26, el apóstol medita sobre las posibles consecuencias de su situación presente. Menciona que su deseo era de quedarse con los filipenses, quienes lo necesitaban, pero que deseaba también estar presente con el Señor. El verso 25 parece indicar que Pablo mantenía, por lo menos al tiempo de la escritura a los filipenses, la esperanza de ser librado de sus prisiones luego de testificar en Roma. Más luego, en su segunda epístola a Timoteo, el apóstol parece haber entendido que este no sería el caso. De todos modos, Pablo amonesta a los filipenses a la conducta cristiana, cual refleja el verdadero mensaje del Evangelio. Noten en los versos 29 y 30 cómo Pablo les dice que prontamente se encontrarían en la misma situación que Pablo, siendo perseguidos y deseando quedarse para el bien de la obra, pero también deseando estar con Cristo. Este ha sido el final de
la epístola de Pablo a los Efesios y el principio de la epístola de Pablo a los Filipenses. Espero les sea de bendición y nos veremos por esta parte en el día de mañana. Dios les bendiga.